Entonces, como les había comentado, ahora nuevamente nos encontramos ahora para la ayudantía de la fisiopatología de la fiebre. Vamos a partir primero con ciertos conceptos generales que es importante manejar para la vida. En el fondo se van a topar mucho con estas palabras cuando ya entren al hospital y empiecen a hacer sus rotaciones. En el fondo hay que saber que la fiebre es el estado en el cual el punto de equilibrio de la termorregulación va a estar por encima del nivel normal de la temperatura corporal. Va a estar definida como una temperatura central mayor o igual a 38,3 grados Celsius, independientemente de la causa que sea. Entonces, también hay otra definición que propone que es un aumento de la temperatura causada por acción de pirógenos termorreguladores a nivel del hipotálamo. Entonces, tenemos primero una definición que es más clínica, más semiológica, y por otro lado tenemos una definición que es más fisiopatológica, más molecular en el fondo. También es importante saber que en la pirexia, cuando se habla de una hiperpirexia, por ejemplo, que en el fondo no es más que nada como algo más abstracto, que en el fondo pirexia viene de piro del griego, que significa calor o fuego. Pero esta palabra, la que viene después, sí la van a escuchar bastante. La hipertermia. Y siempre le van a preguntar cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la fiebre y la hipertermia. Y el tema es que la hipertermia está definido como las condiciones en que la temperatura corporal va a estar por encima de la establecida en el hipotálamo, pero excluyendo las fiebres causadas por agentes pirógenos, como sí pasa en la fiebre propiamente tal. Por ejemplo, acá tenemos a la insolación, el golpe de calor por esfuerzo, exposición al sol en el fondo, o fiebre inducida por fármacos, que en el fondo no, tampoco es por pirógeno. Vamos a ver entonces las distintas causas. La principal, la más conocida en el fondo, es la fiebre de causa infecciosa. Y acá lo que tenemos es que las infecciones van a inducir una respuesta inflamatoria, tanto local como sistémica, ya que tanto el patógeno en sí, o sea, el virus, la bacteria, el parásito, en el fondo el hongo, lo que sea, eh, tanto como la citoquina que puede en el fondo estimular en el cuerpo la presencia de este patógeno, van a estimular directamente el órgano vasculoso de la lámina terminal, que de aquí en adelante cada vez que aparezca lo vamos a abreviar como OVLT, porque si no, como he ocupado mucho espacio en la diapositiva. Y en el fondo, el patógeno y las citoquinas que este promueve van a ser lo que nosotros consideramos como los pirógenos exógenos, o sea, que vienen de afuera, ¿ya? Y van a ser capaces de estimular a este órgano en el sistema nervioso central. Y mientras tanto tenemos los pirógenos endógenos, que en el fondo son citoquinas proinflamatorias, que son súper prototípicas de la respuesta inflamatoria sistémica, como la interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y va a tener una respuesta común a las infecciones y a la sepsis. Y en el fondo, estos los generamos nosotros. Entonces, em, por eso son endógenos, en el fondo. Y otra cosa que vale mencionar que es importante respecto a este órgano vasculoso de la lámina trigeminal, de la lámina terminal, digo, es que está altamente vascularizado y no tiene barrera hematoencefálica, por lo cual es bastante permeable para que las sustancias pirógenas lo puedan influenciar de forma directa. ¿Cómo va a funcionar más molecularmente este mecanismo de la fiebre? Bueno, lo que pasa es que cuando se estimula este órgano vascular, en el fondo lo que pasa es que vamos a tener un aumento en la síntesis de prostanoides que van a llevar a la formación de prostaglandinas E2 en el hígado, como pueden ver ahí en la imagen. Y acá nos vamos a situar en el órgano vasculoso, lo que está en celeste para que no se pierdan. Y esto van a estimular directamente el órgano preóptico y hipotálamico, que está en en verde. Y este va a generar dos cosas principalmente. Primero, una disminución de la velocidad de activación de las neuronas sensibles al calor, para que en el fondo todos estos componentes, la prostaglandina y todo esto que se generó por estas señales, en el fondo baje la velocidad y no nos empecemos a atorar con todas estas señales. Y lo segundo, un aumento de la temperatura corporal per se. Y también van a estar jugando un rol acá la ceramida, que en el fondo van a estar generadas por los propios pirógenos exógenos, en el fondo.
y que son derivados lipídicos que funcionan como señalizadores, como segundo mensajero, y bueno, actúan en vías propaptóticas, pero lo que nos importa acá es que también pueden estimular a nuestro órgano vasculoso y producir fiebre. También vamos a mencionar que los lipopolisacáridos que van a provenir de estas de bacterias gram negativas, cuando sea esta la causa, van a activar también unas células de Kupfer, que son macrófagos que están en el hígado. Y como ya habíamos mencionado antes, también esto va a llevar a producción periférica de prostaglandina. Entonces tenemos producción central de prostaglandina, producción periférica de prostaglandina. También tenemos que esta prostaglandina estimula otras vías directas y en el fondo todas estas pueden estimular al órgano vasculoso y generar fiebre por todas estas distintas vías. Y en el fondo todo esto explicaría que la fiebre se inicie de forma rápida ante un estímulo infeccioso, una respuesta que puede ser más o menos bien precoz. Y el tema, eso sí, es que toda esta producción de citoquinas explica el mantenimiento de la fiebre, pero eh, se estipula que no explicaría su inicio. Pero lo que sí se plantea es que lo que podría ser una opción para pensar en cómo se origina todo esto es que la generación de la fiebre a través de la cascada de los receptores TOL o TLR, en el fondo es otro mecanismo que participa acá y que es independiente de la cascada citoquina. Entonces es bastante em, tentador en el fondo mirarlo bajo ese punto, bajo esa vía. Como pueden ver acá en el esquema, que en el fondo es una respuesta que se genera de forma distinta a la de la prostaglandina. Y también en el fondo desencadena una respuesta febril. Tenemos ahora la fiebre de causa inflamatoria, que ya no es infecciosa, obviamente, ya no tiene que ver mucho con estos pirógenos exógenos, como los conocíamos en la infecciosa, sino que lo que pasa acá es que esta va a ser aguda a una reparación por lesión traumática o infecciosa y un componente, y en el fondo es un componente de la respuesta inflamatoria sistémica, es como parte del propio cuerpo. Y en el fondo esto ayuda a mejorar la respuesta del huésped ante el patógeno. Y los mediadores inflamatorios derivados tanto de las células como del plasma van a actuar como pirogénicos, pero como insisto, no es una infección aguda, sino que es parte de una respuesta del cuerpo, ya no es algo que venga como de afuera. Y acá, con esta fiebre inflamatoria, en el fondo igual, de todas formas, es medida de una forma muy similar a lo que es la fiebre infecciosa. Y en esta respuesta inflamatoria sistémica, la fiebre va a ser un componente cardinal, pero se van a activar distintos factores, proteínas de fase aguda, como son la proteína C reactiva, en el complemento C3, C4, la ferritina, entre otros. Y tenemos acá, cómo cómo se regula esto, tenemos componentes de la respuesta inflamatoria, que en el fondo estos son para mantener la homeostasis en torno a lo que es la inflamación en sí en el huésped. Tenemos todo lo que es lo que va a promover lo proinflamatorio, que es lo que está englobado dentro del síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica o el SIRS, y en el fondo los factores que promueven un ambiente antiinflamatorio. Que vamos a tener acá el síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria, o el CARS. Y en el fondo, ante una exagerada respuesta proinflamatoria, como pueden ver ahí, el SIRS a lo inflamatorio, el CARS a lo antiinflamatorio, cada uno con distintos componentes. En lo antiinflamatorio la interleuquina 10, el TNF-beta, y en lo inflamatorio el famoso TNF-alfa y la interleuquina 6. Y cuando se produce un aumento muy exagerado de la respuesta proinflamatoria con una baja respuesta antiinflamatoria, como pueden ver ahí el primer triangulito celeste, vamos a tener
una falla, el riesgo de entrar a una falla multiorgánica que es bastante, en el fondo puede tener un resultado bastante mortal. Y si es que la respuesta inflamatoria es muy grande en comparación a la proinflamatoria, como pueden ver en el segundo triangulito, ya no es un triángulo, es como más, uno- esa figura más grande que está a la derecha. En el fondo acá vamos a tener una inmunodepresión del sistema inmune adaptativo y es un chip libre, un camino libre para la infección. Lo que alarga, si promovemos una sepsis sin respuesta del huésped, igual vamos a tener una falla multiorgánica que va a ser más tardía. La diferencia es que una es temprana, la que es con el SIRS, y la otra es tardía. Las dos nos van a llevar a la muerte en el fondo, así que lo importante es que tiene que haber acá un equilibrio. Dentro de esta fiebre inflamatoria en el fondo tenemos la fiebre por autoinmunidad, que esta está en contexto de enfermedades autoinmunes, puede ser patológica en la mayoría de las veces y va a estar mediada por citoquinas en la mayoría de las veces. En algunas veces puede ser fisiológica, pero en la mayoría de las veces va a ser patológica. Y esto se va a ver en fenómenos de autotolerancia, donde vamos a tener títulos elevados, niveles elevados de anticuerpos más específicos, anticuerpos y en el fondo y antígenos específicos IgG. Y acá, en el fondo, el causal del proceso inflamatorio es el sistema inmune adaptativo, que fue activado primero por el innato, pero es toda una respuesta del huésped en el fondo. Como habíamos mencionado también, que es algo que ocurre muy frecuentemente en la fiebre inflamatoria. Y tenemos fiebre por condiciones autoinflamatorias, que acá lo que ocurre es que el sistema inmune innato va a causar directamente una inflamación sin respuesta significativa por parte de las células T, que en el fondo deberían ser parte en el sistema inmune adaptativo. Y la mayoría son de origen genético y van a estar asociadas a anomalías en el manejo de las citoquinas preinflamatorias. Por ejemplo, tener alteraciones en la señalización a nivel celular de la interleuquina 1 o del interferón. Y acá tenemos enfermedades como, por ejemplo, la fiebre mediterránea familiar o la enfermedad de Still, cuando se genera sobre todo en la adultez, que se ve este patrón que pueden ver acá en el gráfico, que es bastante característico en el transcurso de los días y que aparte va a ir con un rash cutáneo, con artralgia o artritis, mialgia, de fondo todo dentro de un contexto de manifestaciones inflamatorias en el fondo. Tenemos la fiebre de causa tumoral en el fondo, bien a grosso modo, que va a estar en relación generalmente a cuadros infecciosos subyacentes y bueno, en otras causas que son más raras y en menos del 10% de los casos, en el fondo el mismo tumor puede causar directamente fiebre. Y generalmente esto es por una necrosis tumoral que se da cuando los tumores crecen muy rápido o cuando tenemos producción de citoquinas pirogénicas por parte del mismo tumor. Pero como bien está mencionado, es bien raro que esto ocurra. Y lo que sí hay que tener ojo acá, que está igual, es bueno que la conozcan, que es la fiebre por fármacos, que en el fondo va a estar mediada por distintos mecanismos y fisiopatológicos en el fondo. Puede ser que este fármaco tenga alguna interferencia con los mecanismos de pérdida de calor periférico, o sea, en el fondo interferencias con la termorregulación propia del cuerpo, em, ya sea a nivel periférico o a nivel central, o que el fármaco cause daño directo a los tejidos, o que tenga alguna estimulación de la respuesta inmune, o en el fondo que el mismo fármaco per se tenga propiedades pirogénicas intrínsecas en el cuerpo, que sin ningún otro mediador secundario en el fondo cause una respuesta de fiebre. Y acá tenemos dos casos que son importantes dentro de todas las causas que pueden ver ahí, que las puse en la fotito, pero es bueno que conozcan la hipertermia maligna, como estos casos específicos pueden ser preguntables. Este va a estar causado por los anestésicos volátiles en la anestesia general. Es bien frecuente, después lo van a ver cuando tengan su ramo de anestesia. Acá tenemos una función no normal de los receptores de rianodina que estaban en los músculos, en el fondo, en el retículo sarcoplásmico de la musculatura voluntaria, músculo estriado,
Y acá vamos a tener que estos receptores acá van a tener que una liberación aumentada del calcio. Y con esto en el fondo va a tener una producción exagerada del calor, y también aumenta principalmente la interleuquina 6 como respuesta a fase aguda. Y el otro importante o llamativo en el fondo es el síndrome neuroléptico maligno, que está impulsado en el fondo por una respuesta de fase aguda, donde van a aumentar los reactantes de esta fase, como la interleuquina 6, el TNF-alfa. Y acá lo que va a pasar es que por causa genética o mutaciones en el receptor de dopamina, cuando este es el caso tenemos una ganancia de función del receptor, o del receptor serotonina, o del citocromo P450, que acá estaría en el fondo, cuando es el citocromo P450, el citocromo P450 del afectado, es un déficit de su función, y en el fondo acá lo que va a pasar es que tenemos distintos formas de que esto funciona, ya que tenemos ciertos fármacos como la risperidona, la quetiapina, la droperidol, la clorpromacina, súper frecuentes en el uso del adulto mayor, que en el fondo van a estar en un contexto de un aumento de función, si es que la mutación es del receptor dopaminérgico, o en el fondo van a estar más rato en el cuerpo, si es que el problema es un déficit de la función del citocromo P450, que en el fondo no va a permitir la depuración de estos fármacos. Y así es como se causa esto en el fondo. Y ahora tenemos la fiebre post-injuria cerebral aguda, principalmente posterior a un ACV o a un traumatismo encefalocraniano. Bueno, ACV, un accidente cerebrovascular o otras causas de neurotrauma. Y acá lo importante es que la fiebre se tiene que manejar en rangos mucho menores a la normal, ya que en este caso la fiebre no tiene un beneficio como de ayuda importante con respecto a la infecciosa, por ejemplo, ya que acá se requiere que disminuya el consumo de oxígeno y la fiebre en el fondo aumenta el metabolismo cerebral. Y esto nos puede traer problemas como alteraciones en el metabolismo celular, como que nos quedemos cortos en el consumo de oxígeno y empecemos con un metabolismo anaerobio, por ejemplo, lo cual sería bastante problemático. Y a causa de esto, quedar con una lesión por isquemia y reperfusión posterior por en el fondo, falta de flujo sanguíneo, es bastante frecuente. Y tenemos acá también producciones de citoquinas que ahora en el fondo funcionan ya seamos como mediador inflamatorio. Y también tenemos descrito una injuria post-hemorrágica cerebral, que ya no sería isquémico como una ACV, sino que acá tenemos producción de calor por la sangre per se, que es súper irritativa la sangre, y también por la degradación de esta misma sangre y los metabolitos que se van a estar generando en el fondo. Y en el caso de que sea un trauma, tenemos acá una regulación de proteína desacopladora, donde se va a desacoplar la fosforilación oxidativa mitocondrial y se va a disipar el gradiente de hidrogeniones en el fondo como calor, y esto va a contribuir a aumentar la temperatura. Tenemos ahora causas más raras, como la causa de la fiebre de causa endocrina. Acá tenemos la tormenta tiroidea en primera instancia, que acá la temperatura corporal promedio va a ser 38 grados cuando estemos en este contexto, pudiendo incluso llegar a más de 41 grados Celsius. Y teóricamente se dice que existe un metabolismo aumentado en los tejidos periféricos por una vía periférica que se desconoce, y las hormonas tiroideas actuarían centralmente para aumentar el punto de equilibrio térmico. Sabemos que en el fondo las hormonas tiroideas tienen un rol bastante importante en lo que es la función metabólica del ser humano, y esta va a estar más aumentada obviamente si tenemos más cantidad de hormonas tiroideas, T3 principalmente, que es la que tiene la función biológica. Y así la activación neurogénica del fondo central
va a dirigir la acción de la proteína desacopladora 1 en el tejido adiposo pardo y en el fondo va a estar esto activando lo que habíamos mencionado en el video anterior, la termogénesis. Y los niveles de T3 disminuidos se van a relacionar inversamente con la temperatura corporal. Y en cambio los de T4 y la TSH no cambian en lo absoluto con la temperatura. Y también, siguiendo en el área endocrina, cómo participan las glándulas suprarrenales o en qué puede influir. Acá tenemos el problema del feocromocitoma, que es un tumor adrenal, que es, en el fondo aumenta la producción de catecolaminas de forma patológica. Y acá lo que vamos a tener es una fiebre, ya sea por la necrosis del mismo tumor, que en el fondo crece muy rápido o muy grande y pueda comprimir, o fiebre por un aumento de la excreción de estos metabolitos que van a estimular la pirexia relacionada al metabolismo de las catecolaminas, que en el fondo es lo que genera este feocromocitoma. Vamos a hablar ahora de lo que es los mecanismos de daño en general en los distintos sistemas o tejidos por la fiebre. Y vamos a mencionar acá que funcionan principalmente de tres formas. Con un daño celular directo, o citotoxicidad directa sobre el tejido, generando daño por efectos locales, por ejemplo, la estimulación de citoquina o la propia respuesta inflamatoria, o también daño por efectos sistémicos, como puede ser la translocación bacteriana, por ejemplo, a nivel intestinal. Y acá lo que podemos tener, en el fondo, es un daño de membrana y de la función de las proteínas transmembranas de transporte. Esto va a interrumpir el transporte iónico y en el fondo vamos a tener un problema que van a subir los niveles de sodio y calcio intracelular con una baja del potasio intracelular. Entonces vamos a perder la homeostasis celular de esta forma. También un daño directo al DNA y al RNA, ya que se van a interrumpir las vías de síntesis de todos estos componentes y de las proteínas también, pero esto se va a recuperar rápido cuando cesa la hipertermia. También puede llevar a la muerte celular, ya que aproximadamente a los 41 grados Celsius la energía térmica similar para desnaturalizar la proteína también nos va a llevar a una muerte celular. Y obviamente, más de lo mismo en el fondo, daño estructural de proteínas que van a inducir la apoptosis o la necrosis de la misma célula. Tenemos también la estimulación de citoquinas, que no tiene un rol claro y la respuesta es bien inconsistente en el fondo con el estrés térmico, ya que, por ejemplo, la hipertermia por insolación, o conocida como heat stroke, va a aumentar los niveles de citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, y también aumenta los reactantes de fase aguda con una fiebre, en el fondo, pirogénica, y se planteaba antes que la fiebre por esta causa era no pirogénica. Pero bueno, en el fondo esta respuesta de fase aguda se va a producir ya sea por el estrés térmico, también una degradación muscular, por interacciones con virus y con fármacos y con estimulación del sistema inmune, entre otros. Tenemos también cambios vasculares que están dados por este estrés térmico, como la dilatación capilar, la estasia vascular, y esto puede causar una extravasación de fluidos al intersticio en el fondo. Y también a nivel gastrointestinal es importante la translocación bacteriana, ya que va a ser más permeable las toxinas, en el fondo la barrera del tracto gastrointestinal en estado de hipertermia. Y ya nos vamos a ir más específicamente a consecuencias dañinas o deleterias para los distintos órganos a causa de la fiebre que se mantenga. Y en el fondo la clave acá es que tenemos mayor riesgo de complicaciones si es que tenemos mayores temperaturas y que también estas estén con un periodo extenso de exposición. A nivel del riñón, vamos a tener que a mayor temperatura va a bajar la tasa de filtración. Así que en el fondo esto se puede ver reflejado a medida que pasa el tiempo en un alza de la creatinina y del nitrógeno ureico en el plasma, que en el fondo reflejan en el fondo que estamos teniendo un riñón que está trabajando menos. También podemos tener dilatación capilar glomerular,
hemorragia intersticial del propio riñón, una astasia vascular y en el fondo una estimulación del sistema renina-angiotensina aldosterona. Y todo esto va a llevar en el fondo a bajar la irrigación renal por el RAS sabemos que promueve la vasoconstricción, entonces va a bajar el flujo por la arteria renal hacia el propio riñón. Y esto en el fondo nos puede llevar a una injuria renal aguda, a una lesión renal aguda, ya sea por lesión directa de, a nivel tisular en el fondo o de forma secundaria por esta baja de la perfusión renal, eh, por la vasoconstricción del RAS y en el fondo también tener en cuenta que puede haber rhabdomiólisis con todo este tema de la fiebre y la rhabdomiólisis. Obviamente al degradarse el músculo, la mioglobina tiene que filtrarse por los riñones y en el fondo, al ser una proteína igual grande, causa bastante daño renal al ser filtrada, que es algo que no debería pasar en tal cantidad. Respecto en el tracto gastrointestinal, la hipertermia en el fondo nos va a aumentar la permeabilidad intestinal y vamos a tener la translocación bacteriana que mencionaba anteriormente. Y en sí vamos a tener un estrés oxidativo y una disfunción celular. Y esto en el fondo, en este sistema, nos causa un daño en las membranas celulares y en el fondo van a subir los radicales libres y se pierden las barreras, que acá son súper importantes. Y esto nos va a llevar a una endotoxemia, nos puede llevar a una endotoxemia dentro de un síndrome de inflamación de respuesta sistémica, porque van a subir las citoquinas preinflamatorias y ya no van a ver las barreras que las detengan. También, obviamente, disminución del flujo sanguíneo, por la inflamación en edema del tracto gastrointestinal. Y lo otro que es llamativo acá es la disfunción neurológica inducida por la fiebre, ya que los metales pesados de la dieta en este nivel van a subir la producción de radicales libres y como perdemos las barreras y en el fondo la hipertermia favorece la translocación, estos también se van a traslocar y van a viajar al sistema nervioso central y van a causar su efecto, su daño en el fondo. En el sistema cardiovascular, ya nos va quedando menos ya, vamos a tener un efecto de hipotensión arterial, ya que vamos a tener una combinación de la redistribución de sangre y efectos vasodilatadores producidos por el óxido nítrico y toda esta vasodilatación en el fondo obviamente nos va a bajar la presión. En el contexto de una circulación hiperdinamica que está un poco vuelta loco por la fiebre y que obviamente va con un aumento del gasto cardíaco, ya que si en el fondo hacemos una vasodilatación y queremos en el fondo liberar sangre, vamos a tener que bombear más sangre y eso aumenta el gasto cardíaco. Y también hay ciertas alteraciones que se reflejan en el electrocardiograma, sobre todo en lo que es el golpe de calor y la hipertermia maligna, por ejemplo, cambios en el QT, en el intervalo CT, anomalías en la banda T, algunas arritmias incluso. Y también tenemos más por acá en el hígado, donde vamos a tener una disfunción hepática, podemos llevar a una disfunción hepática con dilatación de vasos grandes y pequeños, estasia, por ejemplo, también hemorragia o disminución también del flujo sanguíneo. Siempre en el fondo hay una disminución del flujo sanguíneo del órgano que estamos hablando a causa de esta fiebre. Y incluso podemos tener un riesgo de un daño hepático fulminante, agudo, ya que sobre los 40 grados Celsius podríamos entrar a una transaminasemia que sería bastante problemática. Incluso pocos casos, pero no está exento en el fondo de que puede llegar incluso a requerir un trasplante más o menos urgente. Y esta disfunción incluso no tiene una corrección tan aguda, sino que puede quedar incluso posterior a que pase este estrés térmico. Con respecto a la hemostasia en el fondo, es bastante frecuente que en el fondo entremos a coagulopatías y probablemente contribuye esta coagulopatía a que los pacientes entran a una falla multiorgánica, ya que también tenemos trombocitopenia, suben los tiempos de coagulación, en el fondo es una coagulación más inefectiva, y como es más inefectiva vamos a tener sangrado espontáneo, ya que también la hipertermia inhibe la agregación plaquetaria, entonces no es solamente en el fondo
en el fondo que cueste que se forme el coágulo, sino que también falla la hemostasia primaria al inhibirse la agregación plaquetaria. Entonces tenemos tanto una falla de la hemostasia primaria y de la hemostasia secundaria. Y también podemos llegar a una coagulación intravascular diseminada que va a estar impulsada por los factores procoagulantes de este músculo dañado por el estrés térmico. Y ya si se echa a andar una coagulación intravascular diseminada, es algo que puede determinar en un resultado bastante desastroso en el fondo. Y para terminar, los daños a nivel del sistema nervioso central, vamos a tener una disfunción neurológica y cognitiva, se alteran las barreras ante estas toxinas, ante estas toxinas en el fondo, y todo lo que son las toxinas sistémicas en el fondo pueden viajar por la circulación del cerebro. Y cuando esta clínica neurológica en el fondo se mantiene, a pesar de que se haya pasado el estrés térmico, uno puede en el fondo empezar a asumir que se hayan dañado las células de Purkinje, ya que son más sensibles al daño térmico que otras células de todo lo que es el encéfalo. Y esto puede causar una disfunción cerebelosa en el fondo con un paciente que va a tener problemas en el equilibrio, puede tener problemas en el control, en el tono muscular, y que son las funciones principales que genera el cerebelo en el fondo. O sea, que están a cargo del cerebelo. Y también tenemos este tema del gradiente, de un gradiente encefalotérmico que va entre los 0,5 y los 2 grados Celsius, y que este va a subir o bajar en el fondo, según sea el caso, que sea que sube la temperatura o que baje la temperatura, también va a subir el consumo cerebral de oxígeno o va a bajarlo según sea el caso. Funcionan de la misma forma en el fondo. Sube el metabolismo y el consumo de requerimiento de oxígeno ante que suba sobre el gradiente en el fondo en el calor, y en el frío, en el fondo, obviamente, va a bajar el requerimiento del consumo de oxígeno cerebral. Y bueno, eso sería este segundo video. Son dos temas que van muy de la mano y había que verlo. Lo ideal es que vean, obviamente, el primero antes que ver este. Y bueno, nada, es imposible, ni una weá puede sonar bastante complejo en el fondo al principio entender estas cosas, pero pues, a punta de esfuerzo se puede lograr entender en el fondo un poco más acerca de cómo funcionan todas estas cosas. Así que eso, que les vaya súper bien.